Polémica ha generado el veto ingresado por el gobierno respecto del proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos aprobado en el Congreso, aunque desde el Ejecutivo se aclara que dicho veto no significará un corte de los suministros. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña la diputada de la Democracia Cristiana, Joana Pérez. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, diputada, estaba leyendo el documento que dio a conocer ayer el gobierno, señala que obviamente aquí con el proyecto de ley aprobado hay una incompatibilidad con la legislación vigente. Después entremos al detalle, pero ¿por qué ustedes creen que no corresponde este veto? Primero señalar que este proyecto claramente está en sintonía con lo que la ciudadanía nos demanda y hemos trabajado en una comisión mixta inclusive para llegar al texto final y trabajamos también con el Ejecutivo, con el propio gobierno. Por lo tanto, este es un proyecto que el gobierno no se atrevió a ir al Tribunal Constitucional pese a las amenazas que hizo en su minuto y hoy día envía este veto que en el fondo es supresivo, suprime algunas cosas y también es modificatorio. Y creemos que nosotros estamos en lo correcto. Es más, hay una tesis que este veto incluso sería inadmisible y que la Cámara también podría declararlo inadmisible, o sea, ni siquiera que se vea y se vote el veto, porque se aparta y rompe lo que busca el proyecto desde su origen, ¿ya? Que justamente dar un espacio de acompañamiento, apoyo a las familias, que no se corte ningún servicio de luz, agua, gas, telefonía, internet, y solamente que se permita un prorrateo después a quienes lo necesitan sin multas y sin interés. Estaba viendo justamente también el documento que emitió la moneda, de acuerdo a los argumentos que usted entrega, aquí señalan, esto no suprime, sino que busca mejorar la ley y presenta disposiciones, la ley que fue aprobada presenta disposiciones inconstitucionales que afectarían el derecho de propiedad de las personas. Opinión de la moneda. El derecho de propiedad de las empresas. La verdad es que este veto sí es supletorio, sí suprime, ¿ya? Porque suprime algo, el corazón esencial de este proyecto, que es que ningún prorrateo o fórmula de financiamiento futura de las familias, porque esto no busca gratuidad, sino que las personas tengan un tiempo para pagar sus cuentas, hasta 12 meses, sea sin multas, sin intereses, sin ningún tipo de sobrecargo. Y eso es lo que le molesta al gobierno, porque no permite a las empresas recuperar los posibles montos que pudieran, ¿cierto?, generar menos recaudación para las empresas. Y así lo han dicho ministros, que claramente las empresas necesitan una forma de compensar sus menos ingresos. Y por eso lo señala que es inconstitucional, porque las empresas, ¿cierto?, no tendrían dónde cargar aquello. Y eso es lo que hoy día estamos en un estado de excepción constitucional, donde nosotros como Estado y especialmente el Ejecutivo pudiera tomar justamente esas medidas. Así que rompe el corazón y eso elimina el artículo 8 para que elimina donde dice que le pusimos nosotros un candado a la ley, que ninguno de estos servicios podía generar el prorrateo, el pago, deudas, multas, pagos, multas, sobrecargo. Entonces eso es lo que elimina el gobierno, junto a otros dos temas que no son menores, ¿ya? Que elimina todo el plan de conectividad digital, que lo trabajó la propia ministra Hood, lo elimina, ¿ya? Eso es lo que pide el veto, y lo otro es modifica la cantidad de agua que las familias pueden consumir para acogerse a esta ley, y que lo señala en 15 metros cúbicos, en circunstancias que nosotros dimos esa discusión en el Parlamento y perdió la fórmula que era poner límite a las familias. Diputada, dentro de quizás el argumento que más ha repetido la moneda tiene que ver con que el Ejecutivo puede resolver esto de vía administrativa. De hecho, ya lo realizó el 27 de marzo pasado, se llegó a un acuerdo con las empresas para suspender el tema, del tema de la suspensión del servicio por 3 meses, y esto se renovó el 1 de julio. Incluso se amplió el porcentaje de hogares que pueden acceder a este beneficio. Bueno, esos son los acuerdos parciales que hace el gobierno con las empresas y la industria. Nosotros hemos dicho que preferimos lo transparente. ¿Qué sé yo qué cosas acuerda el gobierno con las empresas? Si es que está pensando en nuevas concesiones, en dar otros temas. Nosotros hemos querido regular por ley algo, donde las empresas que no cumplen deben pagar multa.
y creo que son mucho más transparentes que acuerdos parciales con posibles empresas. Y ojo, que esta ley aborda 5 servicios y el gobierno va acordando poco a poco, primero la luz y agua, luego fue un plan de conectividad básico, después agregaron el gas. Entonces, todo ha sido poco a poco, como todas las medidas del gobierno, a gotas, y obviamente que este proyecto gatilló el que el gobierno fuera trabajando esto porque se vio asustado, principalmente la industria, se vieron muy asustados de esta ley y siguen haciendo lobby descarado, ¿cierto?, con el gobierno para que justamente tome cualquier medida administrativa que baje esta ley. Si aquí se ha esperado casi un mes, ¿por qué no lo presentaron antes? ¿Por qué no fueron al Tribunal Constitucional? Porque no están los argumentos. Quieren ganar tiempo para que las empresas sigan generando cobro excesivo, como lo han hecho en materia de luz eléctrica, y tenemos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados justamente por la industria eléctrica que ha generado cobros abusivos a las familias hoy día. Diputada, a ver, dentro por lo menos las cifras que han entregado las mismas empresas son casi, leí hace un par de semanas, casi 11 millones de personas las que se han acogido a algún tipo de suspensión del tema del pago, de prorratear por lo menos esto que no se les corte el suministro, sobre todo en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. 11 millones de personas, igual no es menor la cantidad de personas que se han acogido al acuerdo que firmó La Moneda en marzo. Mire, yo desconfío de las cifras. Por eso creo que va a ser muy interesante llevar a una comisión investigadora donde se transparente esas cifras. Aquí todos hacen anuncios, día a día el gobierno cambia los anuncios y ofrece más cosas, pero no llegan a la gente. Y yo desconozco si eso está llegando a las familias. Por eso yo prefiero una ley que raye la cancha y que en el fondo hoy día no permita ningún tipo de abuso. Bienvenidos los acuerdos del gobierno, pero aquí lo que nosotros hemos dicho que justamente la molestia ciudadana se genera cuando no hay una fiscalización, cuando no está claramente dibujado lo que la empresa debe cumplir, especialmente en esta pandemia. Y el gobierno no ha querido. Ayer, ¿cierto?, defendía a las empresas FP, hoy día defiende a las sanitarias, a las empresas eléctricas, distribuidoras. Entonces, lo que queremos nosotros, un espacio de igualdad para todos. Y hemos trabajado con el propio Ejecutivo en el proyecto de ley. Por eso me parece insólito que el gobierno hoy día quiera eliminar algunos temas, especialmente, por ejemplo, lo que trabajó la ministra Gloria Hood con el tema del proyecto, la parte de conectividad digital, que lo trabajó con los senadores, con la senadora Yasna Proboste, y que nos pidieron incorporarlo a esta ley, que estaba en un proyecto aparte de conectividad digital para los estudiantes, para hoy día abordar el teletrabajo, todo esto. Y hoy día se desdicen y finalmente quieren eliminar esa parte de la ley. Diputada, la quiero cambiar de tema. Usted mencionó a la pasada el tema de las AFP, la discusión por el retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Cómo ve usted el panorama de esta discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Ya lo despachó el día de ayer la Comisión de Constitución. Viene el siguiente paso, que es el pleno de la Cámara. El PS incluso está llamando a votarlo el día de mañana, a hacer una sesión especial el día de mañana. ¿Cómo ve usted esa discusión, por lo menos en la Cámara Baja? Primero señalar que nosotros llegamos a esto justamente por la falta de conducción del gobierno en abordar las medidas y especialmente una política clara a las familias de clase media. Algo concreto, que les llegue, que no tengan que llegar al quinto requisito y que ellos lamentablemente quedan fuera. Yo estoy muy esperanzada, creo que los diputados, diputadas que votaron a favor de esto y de manera también transversal, creo que fueron valientes a tanta presión que ha ejercido el gobierno y que tanto... Mire, si estamos en un periodo de excepción, ¿ya? Y por lo tanto vamos a lograr sacar adelante esto. Yo le llamo al gobierno a que se sume, a que, así como lo hizo en postnatal, que lo hizo tardíamente, pero creo que hoy día, por el bien de los chilenos y de chilenas, ¿cierto?, es necesario que se sume a todo lo que pide más de un 83% de la ciudadanía. Entonces, aquí el Senado, hay varios, al menos nuestra bancada de senadores de la democracia cristiana ha dicho que va a apoyar. Y por tanto, aquí no queda otro espacio, solo que se sumen y ojalá que lo hiciera el gobierno para que busquemos sacar una buena ley y justamente para que luego trabajemos en el fondo que va a compensar estos recursos. Yo estoy muy esperanzada
Creo que aquí hay que actuar con responsabilidad política. Algunos han dicho el populismo. Esto no es populismo, es sentido de urgencia. Es entender lo que sufren las familias, las carencias que tienen hoy día. Y eso al gobierno le falta mucho, dista de aquello. Y por eso tienen hoy día una pelea, un descontrol desde lo político, del propio gabinete, de las relaciones. ¿Ustedes han cuantificado más o menos cuánto va a costar este proyecto? ¿Cómo se va a pagar? Recién lo conversamos con el ex canciller, actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y todavía los números no están muy finos. Por eso lo que hicimos nosotros primero es permitir la modificación constitucional, porque el gobierno decía que esto era inconstitucional. Bueno, vámonos a la Constitución porque tenemos facultad para ello. Luego, hoy día estamos buscando la fórmula de llegar al mejor proyecto de manera rápida, urgente, por eso Constitución funcionó ayer, ¿cierto? Y luego lo tenemos que ver con Hacienda para buscar la fórmula. Y nosotros hemos dicho, sabemos los números quienes están en pensión, no podemos proyectar quiénes puedan acogerse. Lo ideal es que la mayoría de las familias de clase media tengan una alternativa de variedad de instrumentos y que puedan escoger. Si está lo que ofrece el gobierno bajo este crédito de pagarle en 4 años, y es mejor y la gente opina que puede elegir, y si no quiere tocar su fondo de pensiones también lo puede hacer. Diputada, pero porque si en el no fondo, perdona que la interrumpa, diputada, con la discusión por lo menos que uno ha entendido, me ha tocado conversar aquí con diversos parlamentarios que han explicado un poco cómo se va a financiar esto, una suerte de fondo solidario que se va a construir también de la mano del fondo solidario de la reforma previsional. En el fondo, con el fondo solidario de la reforma previsional, todos vamos a terminar pagando este fondo solidario de algunos que van a sacar su plata ahora. Al final terminaríamos pagándolo todos. Así es, dijimos que también tiene que ser regresivo, que obviamente no vamos a pagarle todo el fondo a la persona que tiene más bajo y en esa mesa, de que sea por piso, ¿ya? De obviamente beneficiar a quien menos ha podido tener en su fondo de pensiones sus aportes, ¿ya? Y tiene que ser de manera por pisos y acompañar eso. Ahora, la reforma en materia de pensiones sin duda que también es importante y ha sido la propia democracia cristiana que ha dado los votos para poder instalar esa discusión. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto tiene que ver con números, tiene que ver con solidaridad intergeneracional, intrageneracional, y hay muchos temas que están sobre la mesa. Y por eso, cuando el gobierno dice o lo uno o lo otro, eso no puede Pero, ser. diputada, Aquí yo se lo tenemos pregunto, que ser capaces de ver sí, la urgencia y, por cierto, la futura ley o modificación en materia de pensiones. Aquí nosotros no podemos sacar una u otra cosa, porque hoy día se requiere urgencia, pero también se requiere trabajar el tema de pensiones y en eso vamos a estar disponibles. Yo se lo pregunto porque un fondo que originalmente está planteado, este aumento del 10 al 16%, ese 6%, para aumentar las pensiones futuras, se estaría utilizando justamente para tapar un poco el hoyo, entre comillas, financiero que dejaría esto de sacar el 10%. Y se supone que el fondo solidario estaba planificado para pensiones futuras, sobre todo el fondo solidario. Sí, por eso nosotros tenemos que ver la fórmula por eso damos un año para poder armar ese fondo. Y nosotros también, como Democracia Cristiana, hemos dicho que estamos disponibles por única vez también, como lo hizo el gobierno de Eduardo Frei Montalva en su minuto, impuesto patrimonial única vez, ¿cierto? Ya que tenemos que generar hoy día un mayor esfuerzo, que también hagamos un esfuerzo desde otros ingresos, ya para esto mismo. Por lo tanto, aquí hay múltiples formas de financiar. Lo que sí nosotros queremos hoy día dar una alternativa real a las personas que hoy día lo están pasando mal y que el gobierno no ha sido capaz. Ya llevamos casi 4 meses sin tener una solución concreta. Y por eso es que estamos disponibles y por eso lo sumamos y queremos que el gobierno se sume, que busquemos la mejor alternativa en el corto, en la urgencia y en el mediano y largo plazo. Y eso hay que ser capaces de entablarlo y buscar una solución adecuada en base a nuestra normativa, pero también en base a nuestra propia realidad financiera. Diputada, lo último, lo han dicho sobre todo personas que están en contra de este proyecto, que esto podría generar un precedente para, de aquí en más, a futuro, ante nuevas eventualidades de todo tipo, por ejemplo, sea una catástrofe natural como estamos acostumbrados en nuestro país, se vuelva a recurrir a los fondos de pensiones. Y también críticas, por ejemplo, que ha venido de David Bravo, quien encabezó la Comisión Bravo, sabe harto el tema de pensiones, ha señalado que cuando se abre la puerta a este tipo de temas, o una suerte de reparto, aquí no hay nadie quien pueda cerrar esa puerta nuevamente.
Yo creo que la clase política tiene que ser responsable y tiene que ser capaz de cerrar esa puerta. Yo creo que hoy día estamos en un momento que nunca antes visto en muchos años, y nosotros lo hemos conversado con nuestro economista, con José Gregorio, con otros, ¿cierto?, que también son muy destacados y que creemos que es posible buscar una solución por única vez y obviamente trabajar en la mejor forma de reordenar ese fondo o buscar esa compensación que necesitamos también para futuro. Así que creo que hay mucho que hacer y obviamente que no podemos permitir que tengamos más salida de estos fondos. Por eso hemos puesto un límite no más allá de un 10%, y muy acotado también a quienes tienen muchos más recursos en los fondos de pensión. O sea, que no vaya más de entre 35 UF hasta 150 UF. O sea, tampoco esto es a un destajo, ¿ya? Y por eso creo que todavía tenemos tiempo, con la urgencia, con rapidez, de buscar soluciones. Y por eso invitamos al Ejecutivo. Más que estar discutiendo o por qué sucedió o no lo que sucedió en la Cámara, que por cierto estoy segura que va a darse la misma situación en el Senado, así como también que vamos a rechazar el veto de los servicios básicos y como vamos a sacar el postnatal de emergencia, como mejoramos el IFE, esto tenemos que hacerlo entre todos. Y si el gobierno no entiende, bueno, tendrá que lamentablemente tener estas derrotas que tuvo en la Cámara porque no se da cuenta anticipadamente y tenemos que llegar a esta situación de descrédito con una u otra propuesta o de divisiones. Y eso no quiere el país. Hoy día todos tenemos que estar unidos buscando las mejores soluciones y si tenemos más de una, bienvenida sea, porque aquí no puede haber una sola solución para esto. Aquí deben haber múltiples soluciones porque hay personas que están quedando invisibilizados, como el transporte, el turismo, la gastronomía, distintos sectores donde el IFE no llega, donde el FOGAPE no llega, los bancos no están llegando porque tienen mayores riesgos, entonces busquemos una solución real y concreta. Diputada Joana Pérez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.